tanto han equivocado con un país que tiene su sentido en su continente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. Gracias por estar una vez más en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Joaquín Hernández. Él es rector de la Universidad UES de Guayaquil, Ecuador. Vamos a conversar sobre la política internacional, especialmente sobre nuestro continente y también sobre nuestros vecinos, el caso del Perú, en donde ha triunfado el señor Pedro Castillo. Fue proclamado ya presidente de la República y el 28 asume el mandato. Muchas gracias por estar con nosotros. Es indudable que ha generado no solo expectativa, sino preocupación la presencia en Perú de un presidente de izquierda, cobijado por un partido de extrema izquierda, del señor Vladimir Cerrón, muy conocido en el Perú y pronto será conocido a nivel internacional. Quisiera un breve análisis sobre lo que ha sucedido en el vecino del sur. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, mis agradecimientos y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Creo que más que nunca es importante reflexionar y establecer conclusiones sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay un viejo dicho que dice: cuando la casa de tu vecino empieza a arder, pon tus barbas a remojar. Y aunque el Ecuador, afortunadamente, con el actual gobierno, se encuentra en una situación diferente de la conflictividad y de los peligros de caer en una economía radical de izquierda, sin embargo, es deber de todos los ciudadanos del Ecuador preocuparse de que eso no solo se mantenga, sino de que salga adelante y cooperar para que el gobierno obtenga sus objetivos en ese sentido. De lo contrario, podemos tener escenarios tan calamitosos como los de Venezuela, que ya ni hace falta describirlos, o como los que está viviendo Cuba, que después de 60 años de dictadura está ya al límite y ya no soporta más ese gobierno. Y vamos a particularizar en el transcurso del programa sobre los otros países que están viviendo también una severa crisis. Pero en el caso del Perú, el señor Pedro Castillo durante la campaña dijo que no va a reconocer los tratados, que son muchos en el ámbito de lo comercial que tiene el Perú, pero también otro tipo de tratados. Y es ahí cuando viene sin pretender por ningún lado preocupar o escandalizar. Recordemos que el 26 de octubre de 1998 firmamos en Brasilia la paz entre Ecuador y el Perú. Esta que ha sido respetada, esa firma, hasta el momento. Pero cuando usted dice hay que preocuparse, creo yo que sí hay que preocuparse. Así es. Bueno, en primer lugar, yo creo que la situación de las elecciones peruanas presidenciales ha sido una incógnita y sigue siendo una incógnita hasta el 28 de julio, en que se supone el Congreso le tomará el juramento como nuevo presidente de la República del Perú. Que además justamente en el bicentenario, ¿no?, de su independencia. Así es, va a coincidir con el bicentenario de la independencia. Es decir, hemos vivido desde el 6 de junio, que fueron las elecciones en segunda vuelta, hasta ayer en la noche, en que la Junta Nacional Electoral proclamó que el triunfador había sido Castillo, unos días de enorme intensidad, por lo menos de indecisión e incertidumbre que se registraba en el sol, que iba cada vez más perdiendo poder frente al dólar en Perú. Pero a partir de ayer en la noche hasta el 28, la incertidumbre, las tensiones, las preocupaciones no van a disminuir. ¿Por qué? Porque Castillo todavía no define una línea. Si bien es cierto en su proyecto de la presidencia de la República que presentó en la Junta Nacional Electoral, hablaba de toda esta serie de desconocimientos y una serie de barbaridades en economía,
Sin embargo, se fue alejando a lo largo de antes de la segunda vuelta y posteriormente, se fue alejando de ese discurso radical. Y hay dos síntomas que fueron en ese momento evidentes. En primer lugar, su acercamiento a Verónica Mendoza y la agrupación Nuevo Perú, que son que es de izquierda, moderados. Pero que es una persona moderada. Así es. Y que despectivamente los marxistas-leninistas de Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido al cual pertenece Pedro Castillo, llaman la izquierda caviar. Es decir, aquellos que son tecnócratas, que tienen ideas de izquierda, pero que se supone no están con el pueblo en la lucha del día a día. Pero en cambio, proveen de un equipo técnico indispensable para Pedro Castillo, que no tiene técnicos. Sin embargo, ya ha dicho que el señor Vladimir Cerrón, que al final, reitero, es el dueño del partido Perú Libre, él ha dicho que admira, por ejemplo, el manejo de la economía del señor Rafael Correa y lo propio el manejo de Evo Morales, lo que claramente demuestra que van a seguir esa línea. Bueno, eso es lo que ha dicho Vladimir Cerrón, y por eso la pregunta que hoy día Jaime Chincha en RPP en la mañana le hacía a Verónica Mendoza era, bueno, ¿Vladimir Cerrón va a ser parte o no del gobierno de Pedro Castillo? Y Verónica Mendoza eludió la respuesta, lo cual para los conocedores quiere decir de que el sector de una izquierda moderada estaría siendo desplazada, o por lo menos no tiene certeza de que va a tener cargo dentro del gobierno de Castillo, lo cual para Castillo le pone en una situación muy difícil, porque por el otro lado lo que están preparando es precisamente la vacancia como presidente de la República a raíz de un acontecimiento ocurrido en el departamento en Junín, de donde es gobernador Vladimir Cerrón, y es lo que se llama el escándalo de los dinámicos del centro, que parece nombre de orquesta, pero lo que realmente este grupo hacía era, al extender los brevets para manejo, coger dinero y ese dinero supuestamente invertirlo en la campaña presidencial de Pedro Castillo. Claro está que el Congreso está integrado con un 30% de la señora Keiko Fujimori. Eso también hay que reconocer. Ella ha perdido el poder en el ámbito legislativo, pero en todo caso tiene un 30%. No va a ser fácil para el señor Pedro Castillo. Por eso es que él está planteando una constituyente, al estilo de Chávez en Venezuela, lo propio la constituyente que creó el señor Rafael Correa. Quizá para tener esa cantidad de diputados, claro, con los que se puede hacer lo que les da la gana. Para tener esa cantidad de diputados y para adquirir legitimidad. Pero el problema del Perú es distinto al Ecuador. ¿Por qué razón? Porque él, para dar paso a esa consulta popular, necesita tener voto mayoritario del Congreso actual. No es como en el Ecuador, que es el presidente que sale y dice, bueno, voy a presentar. En este caso, él tendría que, para hacer reformas a la Constitución, creo que es el artículo 281 de la Constitución peruana, él tiene que hablar y consensuar con el Congreso peruano. Y evidentemente en el momento en que él ya asuma que va a una constituyente, las alarmas se van a disparar. Y los diferentes bloques que todavía no toman posición contra él pueden salir del grupo de Perú Libre, es decir, del partido de él, y más bien alinearse en contra. Entonces, más bien, el hecho de plantear una nueva constitución puede ser la trampa mortal en la que Pedro Castillo se precipite. Vamos a hacer una pausa, retornamos inmediatamente. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento.
Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Desde el 2016 hasta el momento ha tenido 4 presidentes. Claramente una crisis severa en lo político, pero en lo económico mantuvo la misma línea, esta de crecimiento desde hace 20-25 años, de una economía consolidada. Usted hizo ya un análisis muy importante, muy bueno todo lo que expresó, y nos queda efectivamente la esperanza de que al gobernar sea diferente al discurso que pronunció durante la campaña, porque ya ocurrió con el propio Alan García y posteriormente con Ollanta Humala, un chavista declarado que intentó 2 veces, en la segunda triunfó, se alejó efectivamente del chavismo y luego ya en el poder hizo un gobierno que puede ser calificado de bueno o malo, pero un gobierno, diríamos, respetuoso de la democracia. De tal manera que aún podemos seguir pensando que ojalá este señor, en un país institucionalmente ha establecido políticas de Estado, las pueda cumplir. Bueno, sí, yo espero. Como digo, los síntomas van a ser, primeramente, ¿quiénes van a integrar el nuevo gabinete? Tiene que decirlo ya, porque no va a esperar al 28 de junio. Pero antes tiene que decir quién va a ser el premier, porque también esa es una diferencia con Ecuador. Exacto. Sí. El presidente nombra, de acuerdo al artículo 122 de la Constitución peruana, nombra al premier o al primer ministro, y el primer ministro con el presidente eligen a los ministros. Entonces, el nombre de este primer ministro va a ser una señal decisiva por dónde vamos. Y 2, perdón, Fernando, lo más tan importante como eso es qué va a hacer con el plan de vacunación, que es urgente. Faltan 25 millones de peruanos por vacunarse. Y 3, qué medidas económicas va a tomar de urgencia para el tema del empleo y el tema de combatir la pobreza que está aumentando cada vez más. Esas 3 van a ser medidores decisivos que no necesariamente van a venir después del 28 de julio, sino van a ser en estos próximos días. Y tan importante es la designación de ese primer ministro, jefe de gabinete, que cuando renuncia a él, tienen que renunciar todos los demás ministros. Así es. De allí la trascendencia. Así es. Así que yo creo que estos días, nos faltan, ¿cuánto? 8 días hasta el 28, hoy es 20, 28, van a ser días de enorme expectación, de incertidumbre. Ya el sol estaba en 3.90 esta mañana en Lima, entonces con el dólar. Entonces son días de mucha incertidumbre de qué es lo que va a suceder y por dónde se va a ir Pedro Castillo. Hoy día en el Comercio de Lima, un caricaturista lo sacaba como a Hamlet, mirando una calavera y diciendo ser o no ser. Bueno, y el Ecuador tendría que aprovechar, es un país llamado Isla de Democracia en estos momentos, aprovechar esa salida de capitales que de hecho ya se ha producido, tan solo con la posibilidad del triunfo.
ocurrió que 13.000 millones de dólares habían salido de la banca peruana. No se sabe si salieron del país o no, pero en todo caso no está en la banca. El Ecuador tendría que aprovechar todo aquello y además decir que nuestro país ha recibido inversión de cientos de millones de dólares, no de miles de millones de dólares como sí lo ha recibido Perú desde hace mucho tiempo. Así es. Yo creo que por eso es muy importante, y a eso venía mi reflexión del comienzo, de que los ecuatorianos tenemos que apoyar a este gobierno con reglas de mercado, con reglas claras, fijas y respeto a la inversión, salvo que en el fondo estemos aspirando al caos como lo que es hoy Venezuela. Vamos a pasar a otro país, Colombia. El 29 de mayo del 2022 son las elecciones en Colombia y hay un candidato que es el señor Gustavo Petro, que era de un grupo guerrillero del M-19, que llegó a ser también alcalde de Bogotá. Está en las encuestas pues muy adelante, podría ser el nuevo presidente el próximo año en Colombia. Podría serlo, pero yo sí creo que hasta mayo puede surgir una figura alterna que represente la estabilidad que Colombia ha tenido a lo largo de toda la historia del siglo XX, con excepción de la época del golpe del general Rojas Pinilla, allá por los años 50, pero en general la expectativa es esa, de que va a surgir otra figura que va a moderar y va a responder, porque también Petro ha sufrido con toda esta época. Al principio estuvo alentando que la gente se levante, que la gente haga violencia y caos, y después ya tuvo que refrenarse porque estaba llevando a la pobreza. Él es senador, pero no estaba actuando en estos años como senador, sino como un candidato a la presidencia. Así es, así es. Por lo que usted anota además. Así es. Entonces yo creo que hay una oportunidad. Ahora, ¿cuál es el problema de todo lo que ha sucedido en Colombia? Desde mi punto de vista, y eso sí es algo que Jaime Durán señala que está ocurriendo en todos nuestros países, y es que las minorías tienen intereses y frustraciones diferentes. Por ejemplo, el grupo de camioneros por una cosa, el grupo de feministas por otro, ecologistas por otro, etcétera, etcétera. Hay diferentes grupos que tienen malestares y quieren que se cumplan sus expectativas. De repente viene algo que les une, por ejemplo, el tema del COVID, y estallan por todas partes, y después no hay nadie con quien dialogar y con quien llegar a un acuerdo, porque de lo contrario los países se destruyen. El caso de Chile, que fue después de nosotros, en octubre del 2019, fue un caso típico. Ya llegó un momento en que las manifestaciones en Plaza Baquedano eran el lugar de encuentro de todos los grupos que tenían algo en contra. Ahora parece que se está recobrando la normalidad con los dos candidatos que han quedado, sobre todo del centro derecha, que es una figura de 43 años, que es un hombre, Sichel, que es un hombre moderado, equilibrado, ha sido ministro de Sebastián Piñera, lo cual seguramente le pasará factura, pero que esperamos pueda representar un centro derecha que es necesario para que Chile continúe en su desarrollo. Tenemos que hacer un corte comercial. Al retornar nos vamos a referir a Nicaragua y por supuesto a Cuba. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes. Y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna. Creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino.
Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Te quiero invitar a ti, ecuatoriano, a que te vacunes. Recuerda que todas las vacunas son seguras y eficaces. No pongas en riesgo la vida tuya ni la de tu familia. Salvemos vidas. No crean mitos como que provocan infertilidad, que es parte de un proceso de aniquilación masiva que te insertan un chip o alteran tu ADN. He constatado de primera mano la efectividad de todas las vacunas. Por eso te invito a proteger tu vida y la vida de las personas que te rodean. Yo me vacuno por el pronto retorno a clases. Yo me vacuno por mí y por mi familia. Yo me vacuno porque soy responsable y te invito a ti a vacunarte. Para poder disfrutar de días tranquilos como antes lo hacían. Saben que no solo es por el bien de ellos, sino de sus seres queridos, del país, de ver por fin un mundo sin COVID. La vacuna es la mejor arma que tenemos todos los ecuatorianos frente a esta crisis que tanto dolor ha causado a las familias en todo el mundo. Hoy la situación cambia. Tenemos un plan que pretende inmunizar a todo un país. Sé parte de la solución. Acude al centro de vacunación que te asignaron y vacúnate. No tengas miedo. Infórmate por los canales oficiales de comunicación y vacúnate. Para poder reactivar nuestra economía, para poder abrazarnos sin ningún temor, para recuperar el tiempo perdido. Tú, yo, vacúnate. Yo me vacuno por un pronto regreso a clases. Por todo lo que tengo que conocer y por proteger a mi familia. Para cuidar a mis seres queridos. Por la seguridad de todas las personas que me rodean. Yo me vacuno. Por ti, por mí, porque las vacunas salvan vidas. Estamos aprovechando la presencia del doctor Joaquín Hernández. Él es conocedor de la política internacional, un estudioso de los pocos que tenemos en el Ecuador. Doctor, el caso de Nicaragua sigue metiendo presos a todos aquellos que han pretendido llegar a la presidencia en Nicaragua. Quiere ser candidato único y en noviembre volver a ganar las elecciones de una manera absolutamente anómala, porque recordemos que él ya no podía ir a la reelección. Sin embargo, se inventó esto de los derechos humanos y que cualquier ser humano tiene derecho a ser elegido, pero nunca dijo que él era el presidente y que la Constitución señala que no podía ser reelegido él precisamente. Entonces, ¿cómo va a terminar esto hasta noviembre? Yo lo veo gravísimo porque es una situación sin salida. O sea, los nicaragüenses han sufrido, han perdido vidas, no ahora, sino en 2018 también ya. En todas las protestas están sometidos a una situación de crueldad, de violencia. Los líderes principales están en este momento prisioneros. Hay un estado de control en Nicaragua, mucho más funesto que fue la dictadura de Somoza, que para los que ya tenemos cierta edad, pues es lo que nos recuerda, ¿no? Que Somoza fue uno de los grandes dictadores, pero Ortega no se queda atrás. Yo siempre digo que él y su esposa son la pareja de Macbeth, de Shakespeare, ¿no? Esa pareja maléfica que andaba asesinando a todos los que podía. Es una verdadera vergüenza y un verdadero dolor que la patria de Rubén Darío esté controlada, mandada arbitrariamente por una figura como la de Ortega, que aparentemente es un ángel de Dios, pero es un verdadero sátrapa que está destruyendo vidas en Nicaragua. Además, hay que expresar que no solamente se contabilizan los años que ha estado en el gobierno actualmente, sino que luego del triunfo de la revolución sandinista, él, por supuesto, dirigió los destinos de Nicaragua. Así es. Pero yo quisiera hacer aquí, Fernando, una reflexión, y es una de mis preocupaciones que a veces yo expongo en mis artículos que llevo, ¿no? Y es, yo no veo a la izquierda latinoamericana que hace un mea culpa de todo esto. Porque la revolución sandinista era una revolución que fue recibida con ovaciones. Era el fin de un tirano. Y muchos se acordarán del famoso Carlos Mejía Godoy,
y el grupo del Palacagüina y esa novedad que nos invadió allá por los años finales de los 70. 79. 79, exactamente. La revolución. Y que vinieron a la toma de posesión de Jaime Roldós. Bueno, y estuvo acá Daniel Ortega, aquí en la Claro. ciudad de Guayaquil. Tuve la oportunidad de plantearle unas 2 preguntas. Muy joven él, con traje militar. Exacto. Que no era militar. Que no era militar, pero bueno, con eso traje les, militar. les encanta, ¿no? Entonces, estas revoluciones traicionaron todo lo que dijeron que iban a hacer. Por eso hay incluso en este momento hasta presas, dirigentes, Compañeros de él y compañeras de él, Claro. de la revolución. Lo mismo en Venezuela. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo la izquierda latinoamericana, ecuatoriana, va a decir realmente nosotros, si bien es cierto queremos cambiar el sistema, no tenemos nada que ver con estas tiranías? Hasta ahora hay un silencio absoluto, ¿no? Como que en el fondo sí, pero son de los nuestros, lo cual realmente es lamentable. Y ya en los años 60, en las grandes polémicas, escritores franceses como Raymond Aron, por ejemplo, denunciaban lo que podríamos llamar la mala fe, ¿no? Doctor, estamos terminando el programa y tenemos que hablar de Cuba. ¿Usted cree que estas protestas que empezaron el 11 de julio y que actualmente aún hay manifestantes, pero se dice más de 400 presos, ¿usted cree que va a continuar, que va a arrojar algún resultado diferente a lo que ha acontecido durante estos 62 años del castrismo en Cuba? Si no hay una presión internacional fuerte, sobre todo de la Unión Europea, los Estados Unidos y el resto de países latinoamericanos, es muy difícil. Porque como decía ayer su colega Fernando del Rincón en CNN, ellos tienen las balas y aquí tenemos la palabra. Entonces, si sí, no con hay... el Twitter no se puede enfrentar a las armas de los Castro. Exactamente. Entonces, en Cuba. Que además, tienen toda una policía. No nos olvidemos que la seguridad de Venezuela está hecha por los cubanos. Y también trajeron acá al Ecuador y por supuesto claro. Desde el 2006, el día que inició el gobierno del señor Evo Morales, lo primero que hizo es cercarse de cubanos. Exactamente. Eso lo hizo el día de la toma de mando en el 2006. Exactamente. Entonces, la pregunta es, la Unión Europea, junto con los Estados Unidos y con los países de América Latina que creen en la democracia, tienen que alinearse decididamente para dar término a una dictadura que lleva más de 60 años oprimiendo y quitando oportunidades, ya no a la gente que hizo la revolución, sino a estos jóvenes de 18, 20, 22 años, a los integrantes del movimiento San Isidro o los que compusieron esa maravillosa canción que se llama Patria y Vida, al revés de Patria o Muerte. Entonces, si no hay una acción concertada, y los Estados Unidos tienen en esto un papel importante. Lo que sí creo, Fernando, es que hay que renunciar a la ilusión que algunos tienen de que va a haber una invasión norteamericana. Ya dijo Estados Unidos que no. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Yo creo que su retiro reciente de Afganistán, por más que yo he defendido que Afganistán no es Cuba, es totalmente distinta. Pero lo que sí tiene que haber son presiones para personales con nombre y apellido de estos individuos para que sean reconocidos y como tal señalados en el mundo internacional a nivel penal. Y ha empezado precisamente a ser elaborada una lista con nombres propios de personas de Cuba, según hemos visto la información en los últimos días. Le quiero agradecer por haber estado con nosotros para dar luces Fernando. Sobre estos temas que dan la impresión que están muy cerca, pero que hace falta profundizar un poco más para saber qué es lo que acontece en estas hermanas naciones. Cómo no, muchísimas gracias y siempre a la orden. Amigos, recuerden ustedes, tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo. Va hacia un sistema de más control de poder que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto administrado en un país que tiene su sentido en su continente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,